Es maravilloso que desde el comienzo de los orígenes de la historia humana, ya Dios le estaba mostrando al pueblo y a las naciones grandes, a las naciones en todo el mundo, que quien es YHWH, quien es Jehová, es a quien crucificaron en la cruz del Calvario, y él y a través de él es que nosotros tenemos la vida. Gloria al Señor Jesús. Hay un texto en la palabra de Dios que es muy conocido, bastante conocido, pero vamos a leer solamente el primer párrafo de la palabra de Dios, y está en San Juan capítulo 4, verso 24. ¿Alguien lo recuerda? Eso, Dios es espíritu. Gloria al Señor Jesús. Vamos a hablar en esta mañana de lo que es Dios. Dios es espíritu. San Juan 4:24. Vamos a dejarlo ahí un rato. Solamente Dios es espíritu. Y quiero repetir muchas veces: Dios es espíritu. Qué bueno que usted en su corazón repitiera muchas veces: Dios es espíritu. ¿Quién es Dios? Dios Es espíritu. Dios es espíritu. Les voy a explicar por qué razón quiero dejar en sus corazones que Dios es espíritu. Usted recuerda al endemoniado gadareno, ¿cierto? Amén. La Biblia dice que el endemoniado gadareno, los demonios le pidieron a Jesús que no lo dejara salir de la región de Gadara, sino que los enviara a ese hato de cerdos. Había un promedio de 2000 cerdos, y los demonios salieron del hombre y fueron al hato de cerdos, y los demonios precipitaron a los cerdos al mar, y los cerdos se ahogaron, pero los demonios no, porque son espíritus. Los espíritus no mueren. Amén. Amén. Si nosotros observamos cuidadosamente cuando vemos una persona poseída por un demonio, de alguna manera nos causa respeto, nos causa temor, nos causa miedo, y debemos o queremos más bien evitar enfrentarnos a ese tipo de problemas, más bien lo evadimos. Hay personas que tienen comportamientos, actitudes, formas de ser que nosotros sabemos que no son humanos, son diabólicos. Cuando las personas utilizan ciertas cosas que son dominadas, controladas y de alguna manera esclavizadas, entonces son personas que son controladas por las fuerzas del mal. Personas que puedan casi por dentro estar gritando, diciendo: necesito ayuda, necesito quien me ayude, necesito quien me saque de esta situación. Cuando hay personas que no pueden dejar, no pueden abandonar, no pueden renunciar al pecado, entonces son personas que se someten a la esclavitud del pecado. Y uno nota el esfuerzo que hacen. Personas hacen esfuerzo por salir de las drogas, otros hacen esfuerzo por salir de la prostitución, otros hacen esfuerzo por salir de, ¿cómo llamaríamos esto?, del adulterio, de la fornicación. Otros hacen esfuerzo por salir del robo, del hurto, y hacen un esfuerzo realmente sobrenatural. Uno nota que hacen un esfuerzo, pero ahí quedan, atrapados, encadenados. Y a razón de eso, pude pensar
Cuando hay personas, yo recuerdo cuando yo estaba aquí, se me acercó una joven muy bonita y me dijo: pastor, yo fui presidente de jóvenes y ahora estoy ejerciendo la prostitución en ciertos lugares de aquí de Quindío. Hermano, eso le parte a uno el corazón. Uno siente que se siente como imposibilitado, se siente uno sin fuerza, se siente uno como desarmado y al mismo tiempo desafiada la fe. Y uno termina pensando: ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que realmente ha pasado? Jesús, vienen los discípulos, o vienen más bien las personas, a decirle al Señor Jesús: vinimos a tus discípulos y ellos no pudieron hacer nada, no pudieron hacer nada. Y entonces Jesús no se dirige a las personas que traen el endemoniado, sino a los discípulos, y les dijo: hombres de poca fe. Sería bueno pensar en esta mañana cuánto tiempo nosotros llevamos en nuestra vida cristiana, cuánto tiempo nosotros llevamos siendo creyentes, ya gracias a Dios bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de nuestros pecados. Ya algunos hemos recibido el Espíritu Santo con la señal, manifestación de hablar en otras lenguas. Ya llevamos un tiempo, pero parece que esto de la fe, esto de que cuando la Biblia nos dice a nosotros hombres de poca fe, parece que hoy también nos repercute a nosotros, porque tenemos fe para unas cosas, pero no podemos tener fe para otras cosas. De ahí me surgió una necesidad personal, o sea, no es una necesidad para la congregación. Ustedes saben que uno domingo a domingo se prepara con un sermón, con un mensaje, y uno le ora mucho al Señor, pidiéndole al Señor que Dios instruya la congregación, que Dios instruya a la iglesia, que Dios a través de los pastores y de sus siervos, Dios lleve palabras de salvación, palabras de vida eterna, palabras de poder, palabras de sanidad y palabras de autoridad. Pero para esto, entonces Dios, clamándole al Señor, pidiéndole al Señor, estaba anoche en el culto cuando mi esposa me llamó y me dijo que si se va para la segunda de Armenia. Y yo le dije: oye, el culto aquí, ¿qué va a pasar? Y yo no sé, ella organizó todo rápido. Y le dije: bueno, si Dios así lo permite, así lo haré. Enseguida me vino esto de Dios es espíritu. No sé cuánta asistencia haya, pero creo que hayan más de 200, creo. Y yo no considero que ninguno de los que hayan aquí conmigo esté excepto de querer que su fe aumente. Amén. Ninguno de los que estamos aquí reunidos queremos que, al contrario, nuestra fe mengue. Y yo quiero decirle a los jovencitos, a los adolescentes, que fui educado desde los 4 años de edad en la enseñanza de la palabra de Dios. Fui instruido por una hermana americana llamada Rita Horden, quien ella me decía, me movía, me incentivaba a orar, y me llamaba a los cultos de oración, siendo yo de 4 o 5 años, y me decía: es que Dios te escucha a ti y tú necesitas aprender a orar. Y de alguna manera aprendí que lo mejor que uno necesita en la vida cristiana son 2 cosas importantes, muy importantes: es creerle a Dios y obedecer su palabra. Amén, gloria a Dios. Creerle a Dios
y obedecer su palabra. Eso es importante porque eso es lo básico y yo creo que podríamos decir en esta mañana lo único que nos puede sostener en medio de las dificultades más grandes que hayamos pasado o que se vengan. No importa, tenemos que creer y estar confiados en lo que Dios dice en su palabra. Por tal razón, tengo que dejar en estos corazones de estos jóvenes, de estos adolescentes, de los hermanos adultos, de los hermanos ancianos, que Dios es espíritu. Amén. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Amén. No importa. Yo he creído que Dios me ha dado una oportunidad, porque nosotros estamos movidos por muchas emociones y muchos sentimientos. Y hay hermanos que dicen, yo no siento a Dios, cuando voy al culto no siento a Dios. No importa si tú no sientes a Dios, porque el problema con Dios no es de sentimiento, no es de sentir. El problema con Dios es de fe, es de creer. El problema de Dios no es de emociones. Hay que cantarle al Señor. Yo estaba pensando anoche que hay hermanos que no cantan, no palman, no alaban, no glorifican. Y la razón es sencilla. Nosotros decimos, no, es que a mí no me gusta que me obliguen a que, hermano, vamos a aplaudir. No, yo no aplaudo hasta que yo no sienta aplaudir. Yo no considero que eso sea lógico. Yo no oro si me obligan a orar, yo no oro. Si me obligan a ayunar, yo no ayuno para que me vean. Yo no canto para que me vean, yo le canto a Dios. Pero nosotros nos calificamos, cada uno de nosotros nos calificamos como soldados del Señor Jesús. Amén. Amén. Yo quiero hacer una pregunta, ¿usted se considera soldado del Señor Jesús? Amén. Levantemos la mano y digamos, somos soldados del Señor Jesucristo. Yo no sé si usted la acabó de parar, pero un soldado no hace lo que quiere. Un soldado hace lo que el capitán le diga. Amén. Y si él le dice cuclillas, son cuclillas. Y no es si siente, y no es si quiere, le toca. ¿Sí me entendió? Amén. Si el Señor nos dice a nosotros que vamos a cantar, vamos a cantar. Porque usted no le está cantando a quien esté aquí dirigiendo, a quien esté aquí predicando. Usted le va a cantar es a Dios. Amén. Amén. Y que si vamos a aplaudir, usted tiene que aplaudir, así no quiera. Perdónenme con esa expresión tan escueta, pero es que nosotros estamos acostumbrados a ser mimaditos. Y entonces queremos es que, no, yo no quiero cantar, entonces nos sentamos. Entonces, o somos soldados o no somos soldados. Si somos soldados, obedecemos órdenes. Y si no, sencillamente, no somos soldados. Si yo entro al ejército como civil, a mí el teniente, el dragoneante, el sargento, quien sea, no me puede decir 40 de trecho aquí. No, yo no se las hago porque yo no soy del ejército. Pero si soy del ejército, tengo que hacerlas. Dios es espíritu. Amén. Hermanos amados, cuando el Señor me mostró este pasaje, que Dios es espíritu, pude entender algo maravilloso. Dios quiere que nosotros abramos los ojos, abramos los sentidos, abramos nuestra mente y reconozcamos que si Dios es espíritu, yo no necesito sentirlo ni verlo, pero lo que sí necesito es creer que Él está ahí. Amén. Dios va conmigo. Amén. Yo no lo siento, pero yo sé que va conmigo. Él va al trabajo conmigo. Él va al colegio conmigo.
Él va a la universidad conmigo. Así yo no lo siento. Él está conmigo. Algunos dicen, Dios no me oye. Y resulta que la palabra del Señor dice que a Él daremos cuenta de toda palabra ociosa que hablemos. Amén. ¿Sí me escuchó? Sí, amén. Si vamos a darle cuenta a Dios por toda palabra ociosa que hablemos, quiere decir que hasta las ociosidades no las oye. Quiere decir que si nos oyen nuestras ociosidades, también nos oye la oración. Amén. El problema es el comportamiento, la actitud que nosotros tomamos frente a esa oración. Y cuando nosotros miramos que Dios a través de la oración nos oye, Dios nos oye porque Dios es espíritu. Amén. Y como Dios es espíritu, lo que Dios quiere es que nosotros comprendamos que Dios a través de nuestro espíritu, Dios nos habla. Y como Dios nos habla a través de nuestro espíritu, a veces nosotros necesitamos oír la voz de Dios. Amén. Yo le digo al Señor, Señor, háblame, Señor, yo quiero oír tu palabra. Señor, yo quiero que tu palabra entre en mi corazón. Yo quiero sentir que tú estás conmigo. Yo quiero sentir que tu palabra me mueve, me mece, me estremece. Pues la única manera de poder nosotros sentir, oír y experimentar la delicia de la palabra de Dios es sentarnos a leer la Biblia. Amén. Porque la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es el alimento de nuestra alma. Yo no puedo sentir la presencia de Dios sin leer su palabra. Yo necesito leer la palabra de Dios, ponerle sentido a lo que estoy leyendo, y cuando le pongo sentido a lo que estoy leyendo, entonces mi corazón, mi alma, mi espíritu y mi cuerpo empiezan a decirle al Señor, Señor, gracias, bendito eres, santo eres, maravilloso eres, porque a través de tu palabra tú has hablado a mi corazón. Tú has hablado a mi vida, tú has hablado a mi ser, tú has hablado a mis emociones y has hablado a mis sentimientos, y por esta razón yo sé que Dios está aquí con nosotros. Amén. Yo sé que el Señor está aquí en medio nuestro porque la palabra de Dios lo dice. Y porque cuando la Biblia dice que donde hay 2 o 3 congregados, reunidos en su nombre, Dios está ahí en medio de ellos. Yo lo sé, yo lo creo y sé que es así. Y cuando yo creo que lo que Dios dice es verdad, entonces la Biblia me lleva a un acontecimiento maravilloso. Dios es espíritu. Una vez le dije al Señor, Señor, nosotros tenemos un problema serio. Y es que no podemos sentir la presencia de Dios si no cerramos los ojos. Necesitamos orar con los ojos cerrados para concentrarnos. Necesitamos orar cerrando los ojos y pensando en las maravillas del Señor para ver cómo Dios obra, cómo Dios actúa, cómo Dios hace las cosas. Pero pude entender algo. ¿Por qué cerramos los ojos? Porque parece que cerrando los ojos nos conectamos con nuestro espíritu y con el espíritu del Señor. Amén. Escuche esto. La Biblia dice, grande es este misterio. ¿Cuál? Dice la palabra del Señor. El que se une a una mujer, un solo cuerpo. ¿Sí dice así? Es con ella. Y de hecho, si le habla a la mujer, un solo cuerpo es con ella. Pensemos en esto un segundo, por favor. Si la Biblia dice, el que se une a una mujer, o el que una mujer se une a un varón, un solo cuerpo es con ella, o un solo cuerpo es con ella. Un solo cuerpo, no son 2, es uno solo. Y por eso dice, grande es ese misterio. Mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Pon una comparación, una analogía entre lo que es un hombre y una mujer.
aún es más terrible, porque no solamente habla de un matrimonio, sino que dice que el que se une a una ramera, un solo cuerpo es con ella. Dios es espíritu. Amén. Y el Señor dice en su palabra, mire, el que se une al Señor, algo está pasando. Porque así como una mujer se une a un hombre, o un hombre se une a una mujer, y son un solo cuerpo, la Biblia dice que el que se une al Señor, un solo espíritu, es con Él. Yo tengo que repetir eso. El que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. Un solo espíritu es con Él. ¡Qué intimidad! ¡Qué expresión más grande, más soberana, más poderosa! Sentir la felicidad, de la alegría, la pasión de estar con la esposa y disfrutar con la esposa y alegrarse con la esposa. Alégrate, alégrate, gózate con la mujer de tu juventud, porque son una sola carne, un solo cuerpo, un solo ser. Pero el que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. Amén. Si el hombre carnalmente siente alegría, gozo, satisfacción, una cosa maravillosa, ¿qué se sentiría si nosotros nos unimos? Nuestro espíritu, mi espíritu, con el espíritu de Dios. Amén. Dios es espíritu. Amén. Vamos a poner este tipo de comparación. Dios está aquí, Él es espíritu. Amén. 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 Él está aquí, Él es espíritu. Amén. Yo tengo alma, cuerpo y espíritu. Amén. Yo quiero que el Espíritu de Dios entre en mi corazón, entre en mi vida, entre en mis huesos, en mis tuétanos, en mi alma. Pero entonces el Señor dice, ven a mí. Porque el Señor dice, acercaos a mí. No es Él el que se tiene que acercar a mí, soy yo el que debo acercarme a Él. Acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Voy a acercarme a Él, me acerco a Él y me convierto en un solo espíritu con Él. Gloria a Dios. Eso no es para mí, es para cada uno de los que estamos aquí reunidos. Eso es para cada uno de los que estamos aquí, los que están aquí adelante. Lo que Dios quiere es que comprendamos que Él es espíritu. Amén. Aleluya. Démosle gloria a Dios. Hoy yo siento corriente. Perdónenme si paro, pero es que no puedo, no resisto. Su esposa no lo hace nada. ¿Y usted por qué mira a esa muchacha? ¿Qué le pasa con ella? ¿Qué fue pues? ¿No ha pasado eso alguna vez? Pues yo quiero decir algo, Eli también nos cega. Amén. Y Él también nos dice, ¿por qué estás mirando para allá? Tú no tienes por qué mirar para allá, mírame a mí. Es que yo soy tu esposo, yo soy tu marido, yo soy tu hombre. Tú no puedes mirar para otro lado porque es que yo soy tu Dios. Yo soy el que ha dado por ti todo. Yo soy el que te ha salvado, el que te ha sanado, el que te ha librado, el que te ha librado, el que te ha purificado. Yo soy el que ha hecho todo. Gloria a Dios. Amén. Oh, gloria a Dios.
Si Dios lo único que ha hecho es demostrarte, enseñarte, ilustrarte, que está tan interesado por ti, como está interesado tu esposa por ti, como estás interesado por lo que tú amas, por lo que tú quieres, por lo que te apasiona, es porque Dios tiene algo contigo. Roksha Manda. Escucha. Dios quiere que tú en esta mañana le digas: yo quiero apasionadamente entregarme a ti. Yo quiero con toda mi pasión, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi alma, entregarme. Porque si hay un espíritu extraño, porque si hay un espíritu ajeno, porque si hay un espíritu que te está estorbando y te está haciendo daño, te está afectando, te está destruyendo, hay alguien que está aquí que te quiere decir: si tú te unes a mí, si tú te allegas a mí, yo me voy a acercar a ti, voy a llegar a ti, y tú y yo vamos a ser uno solo. Amén. Tú no serás solo, tú serás conmigo uno solo. Yo voy a estar contigo, yo te voy a abrazar, yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar, yo voy a estar Dios no quiere usar solamente hombres, directivas. Dios no quiere usar solo pastores, siervos. Dios quiere usarlo a usted. Dios quiere usarlo. Dios quiere que conozcamos lo que es lo majestuoso, lo grandioso, lo sublime. Debes experimentar estar unido al Señor Jesús. Dios es espíritu. La Biblia dice: bueno, el que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. Pero Él dice en su palabra: ¿les parecen duras esas palabras? Y Él dice: Señor, ¿a quién iremos? El mundo hoy se desenvuelve en problemas, en angustias, en falsedades, en falacias, en mentiras. Se construye en mentiras. Le dicen a la niña que la aman, que la quieren, pero cuando ya están con ella y han sacado el fruto de lo que querían, la aborrecen, la desprecian y la dejan como una basura. Ese es el mundo. Pero el Señor dice en su palabra: si nosotros nos acercamos a Él, Él nos hace a nosotros especial, no tesoro. Hay tesoros, pero Él dice: nos hace especial tesoro. O sea, un tesoro que es dentro de los tesoros el mejor tesoro, más especial tesoro. Y nosotros para Dios somos más excelente, especial tesoro, porque somos sus hijos. Somos su novia. Y Él dice: las palabras que yo os he hablado, esas palabras se tienen que grabar en el corazón, se tienen que grabar en el alma, se tienen que grabar en los tuétanos, se tienen que grabar en los huesos, se tienen que grabar en lo más recóndito del corazón, del alma, de los pensamientos, de los sentimientos, porque estas palabras tienen vida. Amén. Y contienen el Espíritu de Dios. Amén.
El Señor dice en su palabra, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La mujer le dijo, no tienes recipiente con que sacar el agua, no tienes lazo con cómo sacar el agua, ¿cómo dices tú que me das a mí agua? Dice, mujer, varones, mujeres, iglesia del Señor, no te he dicho, hoy te lo vuelvo a repetir, no te he dicho que verás la gloria de Dios. No te he dicho que el que te está diciendo esto, si tú le pides a Él, Él te dará a ti. Si tú le pides a Él te dará a ti. ¿Qué te dará? Agua viva. Las aguas vivas son fuentes de aguas que siempre están fluyendo aguas. No se secan. Son aljibes, son tanques donde no se secan, siempre están dando agua, aguas vivas. Y Él dice, haré que en ustedes se convierta en una fuente de agua viva que salte, brinque a vida eterna. Dios quiere que nosotros comprendamos que Dios es espíritu y que el Espíritu de Dios nos está anhelando, nos está deseando. El Espíritu de Dios nos está diciendo en esta mañana, oye, si tú no oyes, yo te estoy pidiendo, yo te estoy solicitando que tú te acerques a mí, porque yo me quiero acercar a ti para que tú experimentes cambios radicales, para que tú experimentes cambios de verdad. Hoy, 17. Usted no puede pensar, mañana es 18, hoy es 17. El 16 murió. La Biblia dice, son textos que conocemos de memoria, pero tenemos que empezar, hermanos, a vivirlos, a experimentarlos, a disfrutarlos. Disfrútenlo. De modo, de manera que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Hoy 17. Ayer 16 se acabó. No existe. Nosotros vivimos recordando cosas pasadas. Nosotros vivimos enfermos, recordando cosas que nos han hecho daño y nos siguen haciendo daño y nos seguirán haciendo daño. Yo no puedo seguir recordando lo que me está haciendo daño. No puedo seguir recordando lo que me está dañando mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, mi salvación, mi experiencia con Dios. Yo no puedo vivir del 16, del 15, del 12, del 17, del 16. No, yo necesito empezar a vivir hoy un día echado para el 2019, 2020. Yo no puedo pensar en el 2016, 2015. Yo necesito pensar que Dios borró, desapareció, destruyó por completo el 2017. Borró por completo enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Borró por completo, porque de hoy 17 en adelante soy ¿qué? ¿Soy qué? Nueva criatura. ¿Qué soy? Nueva criatura. Si soy nueva criatura, yo no puedo decirle al Señor, perdóname por lo que hice hace 15 años, perdóname por lo que hice hace 8 años. Yo no puedo decirle al Señor, Señor, perdóname por lo que hice ayer. Yo le digo al Señor, Señor, gracias, porque tú eres mi Salvador hoy, porque tú me has salvado hoy. Yo no puedo pensar
Las cosas de ayer, las cosas que pasaron son echadas viejas, son olvidadas. Aleluya. Dios se sienta a hablar con Jacob. Libro de Isaías capítulo 44. Se sienta a hablar con Jacob y le dice a Jacob: ven, yo quiero que tú sepas algo, Jacob. Yo deshice como mi nube tus rebeliones. Yo borré todos sus pecados. Jacob, yo me imagino a Dios sentado frente a Jacob. Jacob sintiéndose un gusano pecador, y le dice: Jacob, vuélvete a mí. Jacob, si tú te vuelves a mí, yo te redimí, yo te salvé, yo te lavé, yo te limpié, yo te hice una nueva criatura, porque yo digo, soy yo el que digo. Nadie en el cielo lo puede decir, ni los ángeles, ni los astros, ni su infinitud. Solo yo puedo decir: bienaventurado el varón a quien Dios. Oh, aleluya. Oh, aleluya. A quien Dios no culpa de pecado. Aquí hay una congregación, no me importa si usted ha venido por primera vez, por segunda vez, no importa si lleva cuántos años, no importa. Lo que importa es que el Señor te está diciendo en esta mañana: yo, el Creador de los cielos y de la tierra, yo, el Creador de todas las cosas, yo soy Espíritu. Amén. Yo soy Espíritu. Y yo, que soy tu Creador, que soy tu Salvador, te está diciendo: no temas, yo soy tu Dios, soy tu Salvador. ¿Por qué no te atreves a mirar? Yo no sé si quieras cerrar los ojos, pero ¿por qué no te atreves a mirar los clavos en las manos? Atrévete a mirar los clavos en las manos. Usted no puede decir ahora: es que me han hecho tanto daño, es que me han dañado mi alma, han dañado mi corazón, es que el testimonio de este o aquel otro. No. Tú ahora no puedes mirar eso. Tú tienes que mirar unas manos traspasadas por unos clavos. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Yo veo unas manos traspasadas por unos clavos. Yad Hei Vai Hei, YHWH. Allí veo esas manos clavadas, pero esas manos clavadas son las que me están diciendo: ahí, en ese lugar. Por favor, vaya a ese lugar, porque en ese lugar te borré tus pecados, en ese lugar borré tu iniquidad, en ese lugar borré tu maldad, en ese lugar deshice todo lo malo que había en tu vida. En ese lugar se acabó todo, y por eso yo tuve que decir: consumado es, porque ahí terminó todo, para empezar algo nuevo. Dios es Espíritu. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Oh, gloria a Jesús. Escuchen. Sin embargo, hermanos amados, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. No sabiduría del mundo, no sabiduría de este siglo, no sabiduría de los hombres, no sabiduría de los príncipes de este siglo que mueren. Mas hemos hablado ahora sabiduría de Dios. Hemos hablado sabiduría en misterios, sabiduría oculta que estaba predestinada en los siglos atrás,
para mostrar ahora su gloria. Mostrar ahora su gloria. Estoy leyendo 1 Corintios capítulo 2, la que ninguno de los príncipes de este mundo pudo conocer, porque si la hubieran conocido, jamás hubieran crucificado al Señor Jesucristo. Si hubieran conocido esta sabiduría que viene del cielo, que viene de lo alto, mostrando que Dios es espíritu, nunca hubieran crucificado al Señor Jesús. Mas antes bien, como está escrito, dice la palabra de Dios, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, son las cosas que Dios ha puesto en el corazón de los hombres, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Qué bueno decirle al Señor, póngase su mano aquí, dígale: Señor Jesús, hoy, de hoy en adelante, me comprometo delante de ti que te voy a amar, te voy a respetar. Hoy, de hoy en adelante, te voy a seguir. De hoy en adelante, Señor, voy a hacer un pacto contigo. De hoy en adelante voy a decirte que te amo. Yo no sé qué está pasando conmigo. Siente que mi corazón se va a explotar. Porque cuando Dios nos ama, ese amor de Dios se manifiesta en paz, en calma, en tranquilidad. La Biblia dice: si Jehová es tu pastor, solo si es tu pastor, nada te falta. En lugares de delicados pastos te hace descansar. Junto a aguas de reposo nos hace descansar. Hermanos amados, escuchen. Porque Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu es el que revela, es el que escudriña, es el que da a entender las cosas. Y dice: porque lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Pero dice también la palabra de Dios: aún también así nadie puede conocer las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y por eso Él quiere que nosotros comprendamos que Dios es Espíritu. Y el que se une al Espíritu del Señor comprende las cosas de arriba. Comprende las cosas del cielo. Comprende, hermanos, que aquí en esta vida no tenemos posesión. Aquí en esta vida no tenemos herencia. Aquí en esta vida no tenemos nada. Nosotros tenemos todo arriba en el reino de los cielos. Dios es espíritu y lo que Dios quiere es que nosotros vivamos bajo el poder del Espíritu de Dios, y por eso es que Dios quiere que nosotros nos dediquemos. Usted se dedica a su trabajo. Se dedica a su trabajo 8 horas, 10 horas, 12 horas del día. Pero Dios quiere que nosotros nos dediquemos a Él. Cuando tú te dediques a Él, hermano, no importa si sigues haciendo tu oficio que vienes haciendo, pero cuando tú te dedicas a Él, cuando tú le dices al Señor: Señor, yo me voy a dedicar a ti. Hoy quiero que tú, a través de tu Espíritu Santo, seas lleno, porque lo que el Señor desea, quiere, anhela, es que nosotros seamos llenos del poder del Espíritu Santo. Amén. Hermano amado, los vecinos de aquí
Este barrio está tan poderosamente necesitados de que la iglesia aquí sean llenos del poder del Espíritu Santo. Amén. Hay violencia en la 35, hay violencia aquí, hay violencia por todos lados. Y usted dirá, no puedo quitar esa violencia. Sí se puede quitar, porque nuestro Dios, el Dios nuestro, es Espíritu. Dios es Espíritu. Amén. Nos hemos desgastado evangelizando, nos hemos desgastado predicando, nos hemos desgastado haciendo muchas cosas y nos hemos olvidado de lo más importante, ser llenos del Espíritu. Porque cuando somos llenos del poder del Espíritu, el que habla es Dios. El que hace es Dios, el que dirige es Dios, el que se manifiesta es Dios, no nosotros. El salmista dice, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino solo a tu nombre sea la gloria. ¿Por qué? Por tu misericordia y por tu verdad. Hemos conocido las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino que hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo que Dios me ha dado? Hoy usted puede mirar sus manos y decir, bueno, yo no sé qué me ha dado Dios. ¿Qué me ha dado Dios? Algunos con esfuerzo, con sudor, con mucho trabajo han ganado una casita, han ganado, no sé, un trabajo. Pero hoy el Señor te está diciendo, Dios te quiere dar algo, te quiere donar algo. Si es posible, mírate tus manos. Dios quiere que mires tus manos. ¿Sabe por qué? Porque Él dice en su palabra, yo me atrevo a decir en esta mañana, no es una promesa. Una promesa se cumple con mucho tiempo después. No es una promesa, es una realidad, es ya. El Señor dice en su palabra, por tanto, si escuchas hoy su voz, hoy no endurezcas tu corazón, hoy es el día de salvación. Amén. Y el Señor dice en su palabra, sobre los enfermos pondrán las manos suyas. Las manos suyas. Necesitamos entonces que esa fe que necesitaron los discípulos de Jesús para echar fuera demonios, hoy tener esa fe para nosotros saber que Dios está con nosotros. Amén. Yo no puedo decir, venga pastor, venga hermano, venga diáconos, vamos a orar. No, Dios nos ha dado a todos y cada uno de nosotros su Espíritu. Y es una responsabilidad de nosotros decirle al Señor, Señor, podremos hoy levantarnos de esa silla, de esa banca y decir, heme aquí, yo iré. Es bonito cantar, pero es más difícil obedecer. Podremos levantar nuestras manos y decir, Señor, tú dices en tu palabra, porque es que no soy yo, es Él el que dice, el que es Espíritu dice. Dios que es Espíritu, Él es el que dice, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Es Él el que dice, hablarán nuevas lenguas. Es Él el que dice, porque Él es el que es Espíritu. Y en esta mañana quiero terminar con estas palabras. Jesucristo no ha dejado de ser el mismo. Él sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado. Nosotros tal vez sí hemos cambiado, pero Él no ha cambiado. Yo quiero, en el nombre del Señor Jesús,
que nos pongamos frente a nosotros mismos y digamos: ¿Dios no me puede cambiar? Sí, Él me puede cambiar. Amén. ¿Dios no me puede transformar? Sí, Él me puede transformar. ¿Qué quiere entonces que Dios haga contigo? Yo sé que Dios está llamando a alguien. Yo sé que Dios está diciéndole a alguien, y no es a pocos. Dios le está diciendo a alguien en esta noche. Tranquilo, que tú solo no puedes, pero es que yo soy tu ayudador. Yo soy el que venció por ti. Lo que tú no puedes vencer, yo lo vencí por ti. Yo vencí por ti la duda, la incredulidad. Yo vencí por ti el pecado. Yo vencí por ti el dolor, el sufrimiento, la esclavitud. Yo vencí por ti, porque yo soy Espíritu. Y escucha, donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Pues quiero decirles, aquí está el Espíritu de Dios. Y aquí hay libertad. Aquí hay libertad en esta mañana. Yo le invito en el nombre de Jesús a que se acerquen y experimente la cosa más apasionante en la vida: la presencia del Espíritu de Dios. Dígale al Señor en esta mañana: Señor, un hombre en medio del cansancio, del sufrimiento, del perseguimiento, lo venían persiguiendo. Él dijo: Señor, no te dejaré, no te voy a dejar hasta que tú no me bendigas. Yo siento en el nombre del Señor Jesús que aquí hay muchos que necesitan una mano amiga, una ayuda. Ven, toma esa mano amiga, toma esa mano amiga que es tu Dios, tu Señor. Pon tus manos en las manos del Señor de Galilea. No te rindas de aquí en adelante jamás. Dígale al Señor: Señor, ahora entiendo por qué tu palabra dice que tú eres Espíritu. Porque tú me has guardado, no lo había notado. Porque tú me has librado, no lo había notado. Pero Señor, de hoy en adelante te seguiré, te amaré, te bendeciré, te daré la honra